¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estoy haciendo este video para continuar o dar inicio con la siguiente unidad, la última unidad. Y bueno, para eso quiero que retomemos lo que ha sido este curso de base de datos, ¿sí? Para tener ya claro qué es lo que continúa. Entonces, aquí miren, recordarán que esta materia consta de 3 unidades. Hicimos unos cambios, si recuerdan. Acuérdense que comentábamos que para que al momento de que ustedes necesitaran programar en la asignatura del ingeniero Héctor Gerardo, ya tuvieran los conocimientos de SQL, dijimos que íbamos a adelantar esa asignatura. ¿Sí? Entonces, originalmente era la unidad 3, pero la pasamos a la unidad 2. ¿Sí? Y la unidad 1 que vimos fue el modelo relacional. ¿Sí? Entonces, unidad 1 fue el modelo relacional, cuando aprendimos lo de tablas, lo de tuplas, columnas, llaves primarias, llaves foráneas, ¿sí? Las restricciones de integridad referencial, etcétera, etcétera. Eso fue la unidad 1. La unidad 2, ahora sí fue ya lenguaje SQL, donde ya ustedes aprendieron a crear tablas, a manipularlas con select, update, ¿sí? Insert. Entonces, nos quedan 2 temas que serían los que conforman la unidad 3, que es el modelo entidad-relación y la normalización de bases de datos. Entonces, vamos a comenzar con el modelo entidad-relación. ¿Sí? Esta tercera unidad va a constituirse del modelo entidad-relación y de normalización. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros habíamos comentado que en el proceso de diseño de base de datos o de creación de base de datos, primero está la etapa del diseño, luego está la etapa de bueno, primero el análisis del minimundo, de la realidad que existe, que queremos solucionar. Está el análisis, luego hacemos un diseño, y ya luego del diseño viene digamos que la parte ya de la creación física de la base de datos con un lenguaje como puede ser SQL. Y bueno, en el proceso de mejora se aplica la normalización, ¿sí? Para hacer algunos ajustes y optimizar la base de datos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el modelo entidad-relación, que vendría siendo la primera parte, que vendría siendo el diseño a partir del análisis del problema. Nosotros, recuerden, comenzamos no desde el diseño, sino con bases de datos ya creadas, ya hechas, vaya, ya diseñadas más bien. ¿Sí? Recuerden que yo les compartí diagramas, o sea, tablas con las relaciones, o a veces sin las relaciones si ustedes tenían que encontrar la relación, pero ya estaban diseñadas. Ustedes no leyeron un texto y a partir de ese texto crearon o diseñaron las tablas, ¿verdad? No lo hicieron porque esa parte no la brincamos para poder atender a tiempo su aprendizaje de SQL y no se vieran atrasados en la materia de programación. Sí, entonces, bueno, en esta tercera unidad ya vamos a comenzar, ahora sí, ustedes tienen que aprender a diseñar, a partir de un problema, a diseñar la base de datos. Para eso se trata el modelo de entidad-relación. Bueno, vamos a abordar el libro en el capítulo 3. Ese libro ya se los había pasado anteriormente. En el capítulo 3 es la página 70 de aquí del PDF, o la página, me parece que es la 51 del libro, la que viene impresa en el libro. Entonces habla del modelo entidad-relación. Bueno, quiero decirles que el modelo entidad-relación es un modelo conceptual, ¿sí? Es un modelo que permite plasmar con diagramas un problema de una base de datos, ¿sí? Nos permite modelar, nos permite representar. Entonces es un modelo conceptual. Hago énfasis en que es un modelo conceptual porque, a diferencia del modelo relacional, donde hablábamos de tablas, claves primarias y demás, ese modelo relacional es un modelo físico, es un modelo que nos indica más cómo ya va a quedar la base de datos física.
¿sí? En cambio, el modelo entidad-relación es un modelo meramente de ideas, que no sirve para la implementación de una base de datos, sino sirve para modelarla y para que un ingeniero de base de datos, de programación, de base de datos, que vea un diagrama, entidad-relación, fácilmente puede saber qué requisitos son los que está exigiendo ese problema, ¿sí? Entonces, hago énfasis, el modelo entidad-relación es un modelo conceptual que sirve para representar ideas, para representar un problema con unos diagramas, a través de unos diagramas, ¿sí? Y entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una realidad, de un problema, que es el mismo que ya ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar, que es el caso de la empresa, ¿sí? Entonces, se supone que hay un problema en la realidad, en una empresa, pero alguien tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Alguien tiene que hacer entrevistas, alguien tiene que hacer observación para poder capturar los requisitos, recolectar los requisitos que necesita la empresa para efectos de la base de datos. Entonces, no lo voy a leer todo porque ustedes lo deben de tener ya por ahí. Eh, Perdón, dice, la empresa está organizada en departamentos. Cada uno de ellos tiene un nombre único, un número único, un empleado concreto. Se realizará un seguimiento de la fecha en que ese empleado empezó a administrar el departamento. Un departamento puede tener varias ubicaciones, ¿sí? Un departamento controla una cierta cantidad de proyectos, cada uno de los cuales tiene un número único y una sola ubicación. Y así vienen los datos para los empleados, ¿no? Que tienen que guardarse la dirección, su sueldo, el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una realidad descrita a través de texto, ¿sí? Entonces, el primer paso sería diseñar el modelo entidad-relación, que repito, es un modelo conceptual y una vez terminado se obtendría esto que ustedes ven aquí en pantalla, ¿sí? Eh, Aquí observarán figuras rectangulares, como esta que está aquí en empleado, ¿sí? Eh, como departamento, como proyecto, subordinado, ¿verdad? También. Y también van a encontrar figuras como rombos, como este que dice aquí, control, trabaja para, administra, y otras que están por aquí. Al mismo tiempo van a encontrar unas figuras que están como ovaladas, como este que dice DNI, que dice fecha NAC, ¿sí? Sueldo, acá de este lado tenemos ubicaciones. Entonces, bueno, este diagrama es un diagrama entidad-relación, ya digamos que es la solución al problema que nos plantean en el texto, y vienen aquí identificadas unas entidades, ¿sí? O sea, este diagrama entidad-relación se compone de entidades. Las entidades se representan con los rectángulos, y esas entidades son cualquier persona, puede ser animal, puede ser ciudad, puede ser algo más intangible como una factura o un proceso, como un proyecto, ¿sí? Que tiene una identidad propia, ¿no? Una esencia. El tip para identificar las entidades a partir de una realidad o de un texto es, si tiene características, entonces es una entidad. Por ejemplo, el empleado tiene DNI, tiene nombre, tiene dirección, tiene apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, sueldo, sexo. Entonces, entonces es una entidad, ¿sí? Porque tiene todas estas características. Y aparte existe en la realidad de la empresa. Entonces, bueno, estos que están aquí con eh, óvalos son los atributos. Ya dijimos, los rectángulos son las entidades y las características que componen a una entidad son los atributos y se representan en este diagrama con unos óvalos, ¿sí? Aquí están, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos la entidad departamento. La entidad departamento
tiene 3 atributos, por eso están con óvalos, ¿sí? Y bueno, las relaciones que existen entre un empleado y un departamento se relacionan o más bien se dibujan con estos rombos. Porque si ustedes recuerdan, en el texto dice que un empleado puede trabajar en departamentos. Entonces, se dibuja entre las dos entidades, se dibuja un rombo eh, que relaciona a, a ambas entidades, ¿sí? Y significa que un empleado trabaja en un departamento. Pero aparte también, un empleado también puede ser jefe. Entonces aquí le están poniendo el nombre de administra, ¿sí? Y esa es otra relación. O sea, en otras palabras, empleado y departamento se relacionan entre sí de dos maneras. Una, cuando un empleado es una persona es un empleado ordinario de un departamento y la otra es cuando un empleado funge como jefe de ese departamento. Pero como son dos roles diferentes, por eso se modela con dos entidades distintas, perdón, con dos relaciones distintas. Una que se llama trabaja para y la otra que se llama administra. Y bueno, tenemos aquí en las relaciones, tenemos una doble línea, ¿verdad? Aquí de este lado, otra doble línea acá, otra doble línea acá y una línea sencilla acá. Eso se refiere a la participación. En otro video más adelante les voy a explicar en qué consiste la participación en una relación. Y también tenemos una n y un 1. Aquí tenemos 1 a n, acá tenemos 1 a 1, acá tenemos, en esta relación de aquí, tenemos 1 a n, ¿sí? Acá tenemos m a n. Esta se refiere a la cardinalidad. Ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Que la cardinalidad puede ser 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. En otro video más adelante les voy a explicar con mayor profundidad cómo funciona esto de las cardinalidades. Bueno, entonces, este es el diagrama entidad-relación, ¿sí? Es importante que ustedes repasen este tema. Me gustaría que como actividad complementaria, lean este capítulo. Está muy sencillo, es fácil de leer, viene muy claro, viene más información de la que yo les he, perdón, que yo les he compartido aquí, sí, pero sí me gustaría también que pudieran ustedes hacer un resumen de lo que significa cada, digamos, cada diagrama, ¿sí? Por ejemplo, el rectángulo. ¿Para qué sirve un rectángulo? ¿Qué representa un rectángulo? ¿Qué representa un óvalo en el modelo entidad-relación? ¿Cómo se representa una relación? ¿A través de qué figura? ¿De un triángulo, de un rombo, de un cuadrado? ¿Sí? Aquí van a encontrar más ejemplos en el libro, ¿sí? Y al final del libro van a encontrar ustedes un resumen precisamente de las figuras, ¿sí? Que se utilizan para este diagrama. Van a encontrarlo en esta parte de aquí, en la página 71, que viene impresa en la hoja, o en la página 90. ¿Sí? Entonces, aquí está el resumen, ¿sí? La entidad se hace con un rectángulo, una entidad débil, que más adelante les voy a explicar qué es, se hace con este diagrama, con este rectángulo con doble línea, la relación con un rombo, el atributo, hay atributo clave, atributo multivalor. Entonces, bueno, es importante que lo tengan porque les voy a dejar unos ejercicios para modelar, ¿sí? Entonces, bueno, con esto vamos a terminar. En resumen, un diagrama o modelo entidad-relación es un modelo que representa ideas, que representa deseos, como cuando platicábamos del caso de cuando alguien quiere construir su casa y que piensa nada más con ideas que se le vienen a la mente o gustos o preferencias, anhelos, ¿sí? Sueños, que dice, bueno, yo quisiera una casa de 3 pisos, con alberca, que tuviera 2 baños, que tuviera una recámara,
Entonces, pero no se pone a pensar si se puede hacer en ese terreno, si es factible poder hacer, porque no se pone a pensar en materiales, ni se pone a pensar en costos, ¿verdad? Simplemente son ideas. Entonces, digamos que el diagrama, eh, perdón, ya se está acabando la batería. El diagrama entidad-relación, así como representa los sueños de ese que quiere la casa, ¿sí? Es así, ¿verdad? Nada más ideas, conceptos, sin afinar detalles de cómo va a quedar. Entonces, una vez que se hace eso del modelo entidad-relación, se pasa al modelo relacional. Y el modelo relacional, que es el que ustedes ya conocen, ese, si se fijan, ya tiene más estructura, ¿verdad? Un poco de más significado porque ya tiene sus tablas, sus relaciones con llaves foráneas y demás, restricciones. Y bueno, esto equivaldría allá cuando un arquitecto hace ya los planos de ingeniería, de arquitectura, donde calcula pues los soportes, calcula las estructuras, calcula, hace mediciones, y entonces ya sabe pues más o menos con mayor certeza qué se puede hacer y qué no se puede hacer de lo que pide en el modelo conceptual el cliente, ¿verdad? Y bueno, la tercera etapa con SQL en la construcción de una casa sería ya, ahora sí, pues levantar los cimientos, ¿no? Para eso ya se habrá escogido, bueno, hacer los cimientos, levantar los muros, hacer los colados y todas esas estructuras, pero ya en la realidad, en base de datos sería como con SQL, pero ya para entonces, en el aspecto de la construcción, ya tendrían que saber qué tipo de cemento van a usar, ¿verdad? Qué mosaicos o qué vitropisos, qué tipo de material, teja, ladrillo, block, ¿sí? Y en base de datos, bueno, antes de utilizar, pues sería si vamos a utilizar un lenguaje SQL o no SQL, si vamos a utilizar de SQL, si vamos a utilizar Postgres, o si vamos a utilizar MySQL o Access o Oracle o Informix, ¿sí? Entonces son las diferentes marcas de productos para la creación de una base de datos, así como acá en los cementos hay diferentes marcas, que no quiero decir para no meter goles, ¿sí? Igual de vitropisos hay diferentes marcas, calidades y demás, ¿no? Entonces, ese vendría siendo el proceso. Sí, espero que haya quedado claro. Vamos a seguir trabajando. Voy a dejarles más actividades y cualquier duda, por favor, me contactan. Saludos, que estén bien.